El otro día yo vi una noticia que me impactó y de la cual yo ya hace tiempo atrás en mi libro había dado una explicación. En la página 209 de mi libro Historia del Futuro tomo como referencia una página de la BBC de Londres del martes 18 de julio del año 2006. Y por favor me preparan el video del chip. Llega minúsculo chip inalámbrico desarrollado por Hewlett Packard. Investigadores de la compañía informática Hewlett Packard han desarrollado un microchip inalámbrico del tamaño de la cabeza de un grano de arroz y según sus creadores esta pieza es lo suficientemente pequeña como para introducirla en casi cualquier objeto. La versión que existe al momento puede contener hasta 512 kilobytes de información y es posible que lo aumenten en futuras versiones. Es 10 veces más rápido que la tecnología Bluetooth comparable con el Wi-Fi. Algunos prototipos tienen la capacidad de almacenar más de 4 megas y pueden almacenar hasta 100 páginas de texto, incluido sonido e imagen, además de intercambiar información. El creador de ello, Howard Taub, el creador de este microchip, dice: esto realmente conecta el mundo digital con el mundo físico. Y su precio al mercado podría ser de $1. Eso es lo que nuestra vida vale para el diablo, $1, mi amigo. Pero felizmente para Dios valemos la sangre de su Hijo. Imagine usted. La Biblia habla del microchip y en estos días estamos viendo cómo la tecnología se está poniendo al servicio de la nueva era, de los Illuminati, de los masones, y prácticamente la mesa ya está servida para que el anticristo surja. El anticristo será judío, nacerá en Europa, gobernará la Unión Europea, gobernará Israel, firmando un acuerdo de paz y seguridad por 7 años con Israel. Ese acuerdo entre Israel y el mundo árabe se firmará de aquí a muy poco tiempo. Yo escribí este libro, solamente quedan 10 libros de este. Ahí explico cómo va a ser la situación en el Medio Oriente. Hoy en día no se puede firmar la paz y la seguridad en el Medio Oriente. ¿Por qué no hay paz y seguridad? Porque hay terrorismo. ¿Por qué hay terrorismo? Porque hay terroristas. ¿Y por qué hay terroristas? Porque en el Medio Oriente hay gobiernos que financian el terrorismo, como el gobierno de Irán, el gobierno de Siria, apoyan al terrorismo con plata, persona y armas. Entonces, para que haya paz en el Medio Oriente, es necesario que estos países y gobiernos que apoyan el terrorismo caigan. Y la única forma que caigan es en una guerra. Lo cierto es de que hoy día, justamente 6 de Sivan en el calendario hebreo, se recuerdan Pentecostés. Un día como hoy, Dios descendió al Sinaí y nos entregó los mandamientos. Un día como hoy, el Espíritu Santo descendió en la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Un día como hoy. Los judíos celebramos Pentecostés hoy día. Pero lo curioso de esto es que hoy estuve viendo las noticias de Israel, el periódico de Israel, y publica una noticia bastante curiosa. Dice: Irán ha desarrollado, escuche bien esto lo que le voy a decir, 5 bombas atómicas ya. Y lo dice la OIEA, Organización de Energía Atómica, que ya tiene 340 kilos de uranio enriquecido, suficientes para 5 bombas, y ya va para la 6ª. ¿Qué está pasando en el mundo? Mis hermanos, la Biblia describe una guerra impresionante que se va a desarrollar de aquí a pocas semanas entre Irán e Israel y Estados Unidos y Gran Bretaña. Lo curioso de esto es de que todo está dándose en el mundo para que surja el anticristo. Hace pocos días atrás se reunieron en la Unión Europea para tratar el tema del euro. Grecia está en crisis, Italia en crisis, España en un desempleo total y en crisis económica. Colombianos, ecuatorianos, bolivianos, peruanos, chilenos, etcétera, se están regresando de España porque la crisis está terrible. Y han dicho de que podría destrozarse la Unión Europea. Están en peligro. Los grandes economistas del mundo están presagiando el fin de la Unión Europea y la desaparición del euro. ¿Será que pasa eso? No, mi amigo. Es que es ahí, como el chapulín colorado no contaban con mi astucia, que surgirá el anticristo. A evitarlo. Precisamente esta crisis interna económica tiene que darse en la Unión Europea. ¿Sabe para qué? Para que el anticristo surja y se cumplan las palabras del profeta Daniel hablando de la estatua de Nabucodonosor, de los pies de barro mezclados con hierro. Dice que se unirán por medio de alianzas humanas y será un reino parte fuerte y en parte frágil. Y eso es lo que está pasando. El euro no se va a venir abajo. Es más, la Unión Europea no va a desaparecer, se va a potenciar con el anticristo. Y eso tiene que surgir ya. Estos días yo leí una noticia que me llamó también mucho la atención. En la Unión Europea ha surgido una orden, prácticamente una orden. El Parlamento Europeo acaba de emitir una declaración impresionante hace menos de 10 días.
Dicen, es necesario que se acabe tanta burocracia en la Unión Europea, que se estabilice la economía y que pongamos al poder, dicen ellos, al presidente permanente de la Unión Europea que tenga plenos poderes. Quieren poner un gobernante plenipotenciario, eso están hablando, gobernante plenipotenciario. ¿Qué es lo que quiere la Unión Europea en pocas palabras? Sencillamente, mi amigo, que surge el anticristo. Yo le voy a leer una declaración que también puse en mi libro, Historia del Futuro. Por cierto, no hay mucho material acá en Colombia, nuestro material ya está en Chile, entiendo. Yo quiero, por favor, leerle algo que me parece interesante. Permítame un cachito. Escuche lo que declaró Kofi Annan. Kofi Annan fue anterior secretario general de las Naciones Unidas. Escuche lo que dijo este hombre en enero del año 2006. O sea, no hace mucho tiempo, 6 años atrás. Que para el tiempo profético es muy corto. Para nosotros 6 años es mucho, pero para el tiempo profético es cortito. Escuche lo que dice. Si no hallamos paz con urgencia en el Medio Oriente, el mundo se incendiará. Además, es de imperiosa necesidad que en este tiempo, escuche esto, surja un nuevo liderazgo mundial que potencie la unidad de los pueblos, que sea capaz de establecer un nuevo orden mundial, es de lo que están hablando, un nuevo orden mundial, y que abra la puerta al mundo para una nueva era de armonía internacional, que comande el proceso de globalización no solo en el área económica, sino que gobierne con leyes más justas la política y la sociedad, instaurando un nuevo régimen para todos los humanos, sin distinción alguna. 2 puntos. Venga de Dios o del mismísimo infierno, lo recibiremos con los brazos abiertos. Lo dice el secretario general de la ONU. No lo dice cualquier pelagato. No. Lo está diciendo el máximo jerarca político del mundo. Y otro dice esto, mire, el que fuera secretario del Mercado Común Europeo, Henry Spack, declara en el año 1970, hace mucha falta un hombre que tome las riendas de la economía del mundo, que de una vez por todas nos saque de este lodazal en el cual estamos sumergidos y a punto de ahogarnos. Si a este hombre nos lo envía Dios o el diablo, lo recibiremos encantados porque lo necesitamos y lo estamos esperando. Página 143 de mi libro. Y lo más curioso esto, Benedicto XVI, el Papa. La Biblia dice, a nadie llamaréis Padre vuestro en la tierra. Vuestro Padre celestial está en el cielo. Se acabó, compadre. Todos los caminos conducen a Roma. Y a mí qué me importa, a mí me interesa llegar al cielo. Y el camino es Cristo, mi amigo. Se acabó. Yo soy el camino, digo, al cielo, no al Vaticano. Ahora escuche, Juan Pablo II primero y luego Benedicto XVI emiten la siguiente declaración: necesitamos una autoridad mundial política única. El mundo está pidiendo a gritos el surgimiento prácticamente de un genio de la economía, lo que el escritor judío alemán Federico Nietzsche llamó Der Superman der Antichrist, el superhombre del anticristo. El mundo está pidiendo a gritos porque los economistas, los políticos, los sociólogos, los religiosos no pueden salir de este atolladero. El mundo está amarrado de pies y manos, es un nudo gordiano que cuanto intentan desatarlo se anuda más. No pueden, necesitan una ayuda entre comillas sobrenatural para salir de este problema. Y lo que está a punto de surgir es el mismísimo anticristo. Las profecías bíblicas describen a este personaje como un hombre sumamente inteligente, persuasivo y sobre todo decidido. Y tomará el gobierno, dice, con halagos, dice el profeta Daniel, con halagos. La democracia lo va a llevar al anticristo al poder, pero el mismísimo diablo que le dará su trono y grande autoridad. Ahora, lo cierto es de que la economía del mundo está viviendo una etapa de crisis terrible. El mundo está en crisis y se va a agravar la guerra con la guerra entre Irán, Estados Unidos, Israel y Inglaterra, que va a empezar en pocas semanas más. El mundo va a vivir una crisis terrible. Yo hace pocos días atrás, o semanas atrás, filmé una prédica en la República de El Salvador, que se llama Irán-Israel, el principio del fin. Por cierto, los DVDs de las conferencias están a su disposición también afuera. En esa prédica desarrollé por más de 2 horas la explicación de lo que realmente está pasando en Irán. Obviamente el tiempo a mí no me da este momento para hacerlo en detalle. Considero, Dios mediante, en una próxima oportunidad hacer un seminario completo de profecía bíblica sobre el tema de Israel precisamente. Pero yo estoy consciente y claro que el pastor Abraham Peña fue claro, enfático, pero sobre todo sensato, correcto y puntual en lo que enseñó sobre profecía bíblica. Lo bueno es de que ustedes tienen base bíblica. Eso es lo que me alegra. Y me gusta venir a predicar a iglesias como esta, donde la gente sabe dónde está parada. Porque a los otros los tienen en Júpiter, en Saturno o en el Nirvana. Ese es el problema, los tienen entretenidos.
Los tienen entretenidos jugando a la iglesita, como esos niños revoltosos y malcriados que les dan plastilina para que se distraigan. Así los tienen. Una verdadera iglesia hace crecer y madurar. Una falsa iglesia destruye, deforma y encima desvía. Mire, escuche. El problema pasa porque la economía del mundo está en crisis y se va a agudizar. El dólar va a caer. Estados Unidos está jugando como en el fútbol, mi amigo. Minutos de descuento. Ese país, chao, se va a ir abajo. Se va a ir abajo. Y sabe, la Unión Europea se va a potenciar de aquí en breve. Ahora, en estos días ha surgido, y por favor prepárame el video del microchip, ha surgido una noticia impresionante. El gobierno de Barack Hussein Obama acaba de lanzar una ley. Nada sería que ahora Obama apoye a los homosexuales. No, es que a los pobres yanquis siempre les pasa lo mismo. Como dijo Julio Iglesias, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Todo les pasa a estos tipos. Siempre salen víctimas de su propio invento. Ellos apoyaron a los talibanes y después los talibanes los tumbaron a ellos. Ellos apoyaron a Fidel Castro. Fidel llegó al poder y se les volteó. Ahora mire lo que les pasó. Los yanquis escogen a Obama, un musulmán, en la Casa Blanca. Y encima, él decía que era cristiano y ahora dice, en nombre de Jesús, enseñó a amar al prójimo, dijo el otro día él. Por eso apoyo a los homosexuales, por amor a mi prójimo. Increíble declaración. Yo me pregunto, si George Washington o Abraham Lincoln estuvieran vivos, lo linchan. Porque esos hombres eran temerosos de Dios. Ahora escúcheme. Lo más curioso de esto es lo siguiente. Obama no solo que ahora está apoyando el matrimonio homosexual para convertir a Estados Unidos en una verdadera Sodoma y Gomorra, por si ya fuera poco, sino que hoy en día ocurre esto. Obama plantea colocar un microchip para que toda persona a partir de octubre de 2013 tenga acceso a la salud. Yo quiero que por favor por unos minutos, obviamente no todo el video dura 7, basta con los 3 primeros minutos, vayamos a este video por favor, ayúdeme y vea la noticia por favor. La noticia es secular, no es cristiana, es noticia secular, véala. Bueno, lo que viene ahora tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos y con una nueva ley que entrará en vigencia en el año 2013 y se trata nada más y nada menos que de un chip. ¿Se acuerdan del hombre del chip? Nosotros nos reíamos que venía acá el hombre del chip. Bueno, el hombre del chip es que no nos avisó lo que nos iba a pasar a todos. Obama aprobó la implantación de un microchip obligatorio en Estados Unidos que entrará en vigencia en el año 2013. Así que vamos a ver las imágenes que corresponden a lo que va a suceder y mientras tanto yo les voy leyendo la noticia que ya está en todos los portales de internet. La reforma sanitaria o reforma de salud que fue aprobada por el presidente Barack Obama ha establecido que dentro de unos 3 años la tecnología biométrica será la credencial de identificación para los pacientes que visiten y puedan ser atendidos en un centro de salud. O sea, si un paciente no tiene este microchip, ningún centro de salud de los Estados Unidos lo va a atender. Según informes del gobierno de los Estados Unidos, esta ley entrará en vigor a partir de marzo-abril del año 2003. El exministro de Salud y Servicios Humanos, Tommy Thompson, quien colaboró con la administración de Bush y quien es el dueño de la compañía autora del sistema VeriChip, se comprometió a acelerar el proceso de identificación en las clases sociales de Norteamérica para comenzar a clasificar a cada ciudadano por chip. Bueno, las nuevas leyes que indican la implantación del microchip dicen que cada uno de estos chips va a tener, es un centro de información, como si fuera una mini computadora. ¿Qué tipo de datos va a tener este microchip? Datos de órdenes médicas del paciente, datos de consultas de los pacientes, archivos de análisis estandarizados que permitan la estadística y el análisis de datos procedentes de diferentes entornos de datos, registros electrónicos de salud y cualquier otra información que sea apropiada por el Ministerio. Cabe destacar que el microchip va a tener el tamaño de un grano de arroz, el cual puede ser implantado en la mano o en la frente del paciente, tal cual lo profetiza la Biblia en el Apocalipsis 14:9. Bueno, se podrán imaginar que cuando yo me enteré de esto, dije, no, hay que hacer una nota y avisarle a la gente, porque esto ya es ley, está en Estados Unidos, significa que la persona que no se deje implantar un chip en la mano o en la cabeza no va a poder ser atendido en centros de salud de Estados Unidos a partir de abril del 2013. Y esto es ley, ya no es profecía, ya no es me parece, me lo dijeron, esto es ley.
y se está, bueno, obviamente sale en todos los diarios de los Estados Unidos. A mí me pareció interesante que se empezara a hablar en la Argentina, porque obviamente cuando empieza allá después se traslada en todo el mundo, ¿no? Entonces, el microchip obligatorio en Estados Unidos para el 2013. Gracias, hasta ahí. Yo sé que viene una parte más en el video, pero por razón de tiempo no la puedo mostrar. Es la implantación del chip en México. En México la excusa para implantar el chip son los secuestros y la violencia. Y le tengo una mala noticia. Agárrese. El tercer país piloto para este proyecto es Colombia. Ya está aprobado. Es Colombia. Ya lo han dicho abiertamente. La excusa es la seguridad, el riesgo de secuestros. Están haciendo proyectos pilotos. Y ahora yo quiero dar una explicación. Justamente en estas semanas yo he recibido más de 600 correos electrónicos. Más de 600 correos, Pastor Abraham, de distintos países, y me han preguntado: doctor David Diamond, usted enseña profecía bíblica, ¿el chip de Obama es la marca de la bestia? Abiertamente le dije no, pero es un serio adelanto tecnológico, es una advertencia para la iglesia. Ahorita nuestros hermanos evangélicos de sana doctrina en Estados Unidos están aterrados, no saben si dejarse marcar o no. Es más, un reconocido predicador de sana doctrina en Estados Unidos dijo el otro día: prefiero la cárcel y la muerte que el chip. Ya lo dijo un predicador. Están aterrados nuestros hermanos evangélicos. Le puedo decir esto: lo terrible e impactante de esta noticia es que están usando como excusa la reforma al mecanismo de acceso a los sistemas de salud, algo que desde ya es demasiado delicado, porque involucra, escúcheme sencillamente, jugar con la vida de la persona. Si usted no tiene el chip, se muere, compadre. No le venden ni aspirina en la farmacia. Se murió. Se da cuenta, ya están jugando con la vida y la muerte con ese chip. Ahora, esto es solamente el proyecto para salud. Ahora escúcheme, ahora en Estados Unidos han lanzado un nuevo proyecto para profundizar. Quieren que a todo bebé, en cuanto nazca, se le implante el chip. Ya está el proyecto, hay que ver las noticias. El problema es de que mira mucha novela y no noticia, compadre. Ahora mire, esto es una advertencia muy seria que no podemos ni debemos pasar por alto. Nos confirma convincentemente que estamos al borde mismo del arrebatamiento de la iglesia y la manifestación pública del anticristo. ¿Qué dice Jesús de esto? Sencillo, Marcos 13:29. También vosotros, cuando veáis que todas estas cosas suceden, conoced que está cerca, a las puertas. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, o sea, de la iglesia, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga no os halle durmiendo espiritualmente. Yo os digo a ustedes: velad, estad atentos y orad en todo tiempo para escapar. Ahora escuche, la Biblia es clara y contundente. La gente que reciba el microchip va a tener un serio problema, porque este microchip tiene componente químico. No solamente que tiene una antena capaz de captar audio, sonido. En pocas palabras, van a escuchar hasta lo que tú hablas con eso. Te van a convertir en un robot. No solamente te va a estar implantado en la mano derecha o en la frente, no, sino que tiene la capacidad de almacenar sonido, imagen, todo. En México, por ejemplo, dicen que se puede, si hay un secuestro, se activa inmediatamente el chip y los policías pueden escuchar y ubicar dónde está esa persona. Rastreo satelital, en pocas palabras. Rastreo satelital. Si ahora hasta los perros les están colocando en muchos países. Artistas, cantantes famosos se han implantado el chip porque temen ser secuestrados. ¿Y cómo los van a ubicar? Con el chip. Recientemente en México se presentó un caso. Un general del ejército mexicano fue capturado por los narcos y se dieron cuenta que el hombre tenía implantado el chip. ¿Sabe qué hicieron? Le cortaron el brazo, trozaron el cadáver y tiraron el brazo con el chip. Por otro lado, cuando los policías rastrearon por el chip el cadáver, solo encontraron el brazo, no encontraron el resto. ¿Te das cuenta? O sea, esta situación es seria. Ahora la pregunta es: si este chip contiene material químico tóxico, la pregunta es: ¿y qué pasa si con el uso se presenta algún desperfecto en el chip, un desperfecto de fábrica, y se derrama el componente químico con la sangre? Sencillamente, mi amigo, se va a cumplir lo que dice el Apocalipsis capítulo 16. También oí una voz del templo que decía: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre todos los que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. Claro, sencillamente, mi amigo, la gente se va a podrir en vida, como Job, una llaga andando, cáncer y lepra. Y no solo eso,
La Biblia no solo dice que esta gente que va a recibir el chip se va a podrir en vida, Dios nunca los perdonará. Apocalipsis 14, 8, 9, vea. Y si usted no trajo Biblia, siéntese al lado de un cristiano de verdad. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en la mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca en la frente o en la mano. Dios nunca los perdonará, porque habrán cometido lo que Marcos 3:29 llamó blasfemia contra el Espíritu Santo, pecado imperdonable, pacto con el mismo diablo. Nunca los perdonará, reos de juicio eterno. Cualquier blasfemia le será perdonado a los hijos de los hombres, cualquiera que sea, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y pactan con el anticristo con esta marca, Dios nunca los perdonará. No va a haber opción de perdón. Ahora, es claro esto, el número de su nombre. Vea Apocalipsis capítulo 13, el famoso pasaje bíblico. Apocalipsis capítulo 13, ¿encontraron? Estamos viendo delante de nosotros el cumplimiento de la palabra profética en nuestra propia nariz. Nosotros somos, mi amigo, una generación privilegiada, pero también gravemente damnificada, porque nos está tocando vivir la recta final. Estamos siendo testigos de todo lo profetizado. Como nunca antes, la tecnología, la ciencia, la industria y el ingenio humano puestos al servicio del mal. El hombre ha desarrollado mucho en los últimos 2 siglos intelectualmente, pero su corazón sigue tan podrido como siempre. Un chaparro espiritual, un petizo, un enano, aunque sea un gigante intelectual. Se le permitió, Apocalipsis 13:15, se le permitió infundir espíritu, aliento a la imagen de la bestia. El anticristo aparentemente va a morir durante los días de la tribulación y van a clonar su cadáver, pero cadáver clonado no puede hablar por sí mismo. El falso profeta, que va a ser el compinche, el ayudante del anticristo, va a infundir espíritu para que ese cadáver o ese clonado o lo que sea hable. Y cuando hable, mire lo que hará: para que la imagen hablara e hiciera matar a todo aquel que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todos, mire, si los yanquis están ahí, imagínense dónde era el resto, se les pusiera una marca, es decir, un chip, en la mano derecha o en la frente. Y miren las noticias lo que dice, que el chip justo va a la frente y a la mano, textual, y es noticia, eso ya no es profecía, dice la misma periodista. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, o sea que ni siquiera es el acceso a la salud, el comercio. Usted no va a poder comprar una Coca-Cola, hermano. El que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, 3 cosas. Ninguno pudiera comprar ni vender, sino aquel que tuviera la marca, es decir, el chip. 2, o el nombre de la bestia. Cuando dice el nombre, quiere decir nombre y apellido. O sea que los chips del anticristo van a ser un poco diferentes a estos, tal vez. ¿Sabe por qué? Porque van a tener grabado el nombre y el apellido del anticristo. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración. Muchos predicadores se han lanzado a dar suposiciones y a presentarlas como si fueran doctrina. Por ejemplo, dicen: el anticristo es Bill Gates, el anticristo es fulano de tal, mengano, perengano. Yo siempre le digo a la gente: mira, escúchame, querido, todo predicador que te diga a vos quién es el anticristo, que te diga qué día y a qué hora es el arrebatamiento, porque si sabe uno, tiene que saber lo otro. Ese es un falso profeta. ¿Usted quiere conocer al anticristo? Sencillo, mi amigo, quédese en la tribulación. ¿Dónde andaba? Ya, la marca, el nombre. Nadie sabe quién es el anticristo. Digamos que se llame Diablo Burcio Satandulfo, ya. Yo no sé quién sea, pero tenga por hecho que el anticristo ya se está frotando las manos, mi amiguito, porque el anticristo sabe que en cuanto el arrebatamiento ocurra, le llegó la hora de surgir. Y ya sabéis quién lo impide, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, con grandes señales y prodigios por obra del diablo. Dice la Biblia en 2 Tesalonicenses 2, 6 y 7. Dice la Biblia textualmente que hay algo que impide que el anticristo surja. ¿Y sabe qué es lo que impide que el anticristo surja? Muchos han dicho que es el Espíritu Santo. No, mi amigo, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se va. Este es un error terrible. El Espíritu Santo no se puede ir porque está en todo lado, mi amigo. ¿Acaso no dice la Escritura en el Salmo 139? ¿Dónde huiré de tu Espíritu? Si subo al cielo, bajo a la tierra, voy para allá o por aquí, ahí está tu Espíritu. El Espíritu Santo no se va. El Espíritu Santo levanta a la iglesia y levanta a los muertos en Cristo y los sube al cielo.
en el arrebatamiento. Pero el Espíritu Santo, 2, se tiene que quedar a respaldar a los 144,000 judíos. Los tiene que respaldar. Respalda a los 2 testigos, que serán Moshe y Eliahú, Elías y Moisés probablemente. Casi seguro que serán ellos 2. Es más, el Espíritu Santo ayudará a la conversión de millones de personas. La pregunta del millón: ¿habrá salvación luego del arrebatamiento? Claro que sí. Claro que habrá salvación, pero a precio de muerte. Ahora, ¿quién le va a dar la valentía para enfrentarse al anticristo si cuando un miserable falso profeta ahorita no se le enfrentan? Yo digo, siempre lo he dicho y me ratifico, como lo dije hoy en la primera conferencia: Jesucristo es pastor de ovejas, no de burros. De ovejas, no de burros. La Biblia dice en los Salmos: no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento. E Isaías dice: el buey conoce a su señor y el asno el pesebre, pero mi pueblo no entiende, es más burro que el burro. Ven que un predicador los está atracando: pacte con Dios, levanten las manos, este es un atraco, y los vacían. Y entonces, ay, es un siervo de Dios, no toquen al ungido. Ungido del diablo. Si fuera un ungido de Dios, predica la verdad. Yo les recomiendo, afuera tengo una serie de videos, y tengo una prédica que se llama, escuche bien, Generación de Víboras, se la recomiendo. Ahí explico en detalle lo que significa la palabra juzgar. Y Dios no prohíbe juzgar, porque juzgar también significa discernir. Y el que no piensa está fregado. ¿Sabes dónde tienes que usar el cerebro más que todo? No en la calle, en la iglesia. Donde que no usas el discernimiento, te fregaste, compadre. Dios nos dio la Biblia, el Espíritu Santo y el cerebro para que ningún falso profeta te choree y encima te mande al infierno de Yapa. ¿Conocen la palabra Yapa, no? Pum, favorcito. No se dejen embaucar. Bueno, vuelvo al tema. Nadie sabe quién será el anticristo hasta que este surja. Eso ténganlo claro. O el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número humano y su número es 666. 666. El hombre queriendo ser Dios, el superhombre. El intelecto humano desarrollado hasta su máximo nivel, pero el pecado, el hombre de pecado, hijo de perdición, el pecado elevado a su última potencia. El mismo anticristo será homosexual. No se sorprendan. Salió una ley ahora en Colombia, me han dicho anoche, donde permiten a los homosexuales besarse en lugares públicos. Terrible. No se preocupen, no se sorprendan, mi amigo. Jesús dijo que la tierra estaría como los días de Sodoma y Gomorra antes de la venida del Hijo del Hombre, poblado de homosexual y lesbiana, bisexuales, transexuales, decadencia moral. Y eso es lo que se está viendo. Y no se preocupen, los homosexuales no solo van a ganar derechos, van a gobernar el mundo. El mismo anticristo será homosexual. Daniel 11:36. Del amor de las mujeres no hará caso, dice. Será homosexual, será un pervertido. ¿Usted qué cree que el hijo del diablo va a predicar santidad? Por favor. Los homosexuales van a gobernar el mundo. Es más, ya están gobernando hasta Chapinero. Por si acaso, Chapinero es un barrio de Bogotá donde hay una alcaldesa lesbiana, para variar. Ahora mire lo que está pasando. Dice que el número de su nombre, curiosamente este número 666 es el código de enlace al internet. www. La W aparece en el siglo XIV en el idioma inglés. Y los británicos juntan la B chica más la I, que en números romanos es 6. Curiosamente el ensamble es el 666. Sin eso usted no entra al internet. Ahora no le estoy diciendo que no entre al internet, más bien visite nuestra página www.historiadelfuturo.tv. Ese no es el problema. Pare de sufrir. Ahora escuche. Lo cierto es de que la profecía bíblica se está cumpliendo delante de nuestros propios ojos y la situación se está agravando. Pero no solamente es esto. Si ya la si la marca de la bestia ya está a punto de ser implementada, ya está siendo implementada en ciertos casos, ¿qué va a pasar en el Medio Oriente? Mire, como judío le puedo decir esto. Yo soy judío nacido en Bolivia, pero le puedo decir esto. Si no hay paz en Israel, no hay paz en el mundo. Téngalo por hecho. Y no va a haber paz en Israel todavía. El anticristo firmará un acuerdo de paz y seguridad por 7 años, pero a los 3 años y medio se rompe el acuerdo. La Biblia dice que hará un pacto con muchos, el anticristo. El anticristo surge a firmar el acuerdo de paz y seguridad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Israel? Nosotros tenemos un serio problema con nuestros vecinos. Son terribles. Hermanos,
En Israel tenemos un serio inconveniente con los palestinos. Muchos se preguntan quiénes son los palestinos. ¿Son hijos de los filisteos? No, esa es una gran mentira de la historia. Los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo. La palabra filisteos aparece desde el Génesis hasta Ezequiel. Pero cuando usted mira a los profetas posteriores a la deportación a Babilonia, el que lee entienda, el que escucha entienda, profetas como Zacarías, Miqueas, Sofonías, nunca hablan de los filisteos. La pregunta es ¿y por qué? ¿Y por qué el Nuevo Testamento nunca habla de ellos? Habla de samaritanos, de griegos, pero hasta de romanos, pero nunca habla de filisteos. Porque los filisteos desaparecieron en la época de Sennacherib o Salmanasar II. Él acabó con los filisteos. El mismo rey que deportó a las 10 tribus del norte, el mismo rey que acabó con mi pueblo, las 10 tribus del norte, las dispersó, acabó con los filisteos, los acabó. Jeremías 47:4 dice: desaparecerán los filisteos y no quedará ni uno solo, dice. Desaparecieron los filisteos. Esto pasa como en el Uruguay. Y un abrazo a nuestros hermanos en el Uruguay que nos están viendo por el internet en Montevideo, Paysandú, Ciudad del Punta del Este y varias ciudades del Uruguay. Pronto estaremos predicando allá en Montevideo, entiendo que hace este fin de año ya. Ahora escúcheme esto, por favor. A los uruguayos les dicen charrúas, pero eso es una mentira, porque Uruguay es el único país de Latinoamérica que no tiene aborígenes ni indígenas. Los acabaron a todos. Ocupan la tierra de los charrúas y son 100% hijos de migrantes. Los llaman charrúas, pero no lo son. Aquí los llaman palestinos. ¿De dónde viene la palabra Palestina? Dos cosas. Los evangélicos cantan esta canción: en las calles de Palestina Cristo andaba. Mentira, Jesús nunca conoció Palestina. Jesús nació en lo que bíblicamente Mateo capítulo 2 llama la tierra de Israel. Así se llama, tierra de Israel. No se llama Palestina. Es más, la palabra Palestina no aparece ni en la Biblia ni en el Corán. Aparece en la historia secular y es una palabra que los romanos en el latín acuñaron. ¿Y de dónde viene la palabra Palestina entonces? Del monte Palatino, uno de los 7 montes de Roma. Y 2, derivado de la palabra filisteo, derivado. Pero en honor a la verdad, Jesucristo nació en Belén de Judea y hoy en día Belén está en manos de los palestinos. Le voy a contar un chiste, una anécdota. Y esto ocurrió en las Naciones Unidas hace poco tiempo. ¿Quiere que le cuente? Escuche esto. El representante de Israel ante la ONU hizo esto: antes de comenzar mi discurso, quiero contarles algo sobre Moisés. ¿Todos conocen a Moisés? Sí, señor. Cuando Moisés golpeó la roca y de ella salió agua, pensó Moisés: qué buena oportunidad es esta para darme un baño en medio del desierto. Se quitó la ropa, dejó sus sandalias junto a la roca y entró al agua y se bañó Moisés. Cuando acabó del baño, de ducharse, salió para vestirse y su ropa no estaba allí. Y halló que los palestinos se la habían robado. Ese momento se levantó el representante de los palestinos ante la ONU y dijo esto: ¿qué dice usted si los palestinos no estábamos ese momento ahí? Entonces el representante de Israel dijo: muy bien, ustedes nunca estuvieron ahí. La tierra es nuestra, no de ustedes, pues. ¿De dónde habrán salido? Bueno, ¿quiénes son los palestinos de hoy? El otro día, el líder de Hamas, el grupo terrorista que está en la franja de Gaza, dice: nosotros los palestinos somos hijos de árabes y de jordanos y egipcios. Textual, son ellos. Si los filisteos desaparecieron 300 años antes de Cristo y ni en el Nuevo Testamento nunca habla de los filisteos porque ya no habían. Jesús nunca se encontró un descendiente de Goliat por ahí, ninguno. Entonces, ¿de dónde salen estos? Sencillo, mi amigo, son una invención de los árabes. Los árabes no son tontos. Ellos dijeron: vamos a crear un pueblo y ese pueblo le quita la tierra a los judíos. Listo, se inventaron un pueblo. Y le voy a dar un dato interesante. Un dato más, escuche. Yoshiro Shagamori, ya este nombre había sido japonés, qué difícil pronunciar. Yo la única palabra que puedo pronunciar en japonés es suegra. Línchenla.
Bueno, sí. Bueno, a Dios gracias, yo no tengo suegra. Y la que quiera ser mi suegra, sencillo, que su hija ayune 40 días y usted 80. No, tranquilo, tan barato no soy, ¿viste? Pero la suegra se va a morir a los 80 días de ayuno. Amén, ella se va con Dios, yo con la hija, todos felices. Le hago un favor. Mentira. Que viva la suegra, pero lejos. No, mentira. Para de sufrir. Escucha. Mire, esto es real. Escuche esto. Un ciudadano japonés mandó una carta a un periódico de Tokio y dice esto: si ustedes están tan seguros que Palestina es un país fundado hace muchos siglos en el Medio Oriente y durante muchas generaciones, quiero que me respondan a las siguientes preguntas, por favor, porque busqué información y no la encuentro. Mire, este hombre es un sencillo ciudadano japonés. Pregunta: ¿cuándo Palestina fue fundada y por quién? ¿Cuáles eran sus fronteras? ¿Cuál era su capital? ¿Cuáles eran sus grandes ciudades? ¿Cuál era la base de su economía? ¿Cuál era la forma de su gobierno? Por lo menos pueden citarme a un líder palestino fuera de Arafat. ¿Palestina fue reconocida alguna vez por país por algunas otras naciones del mundo en aquel entonces? ¿Cuál era la lengua hablada en Palestina? ¿Qué religión prevalecía en Palestina hace muchos siglos atrás, antes del Islam? ¿Cuál era el nombre de su moneda? Nunca respondieron, porque no existe respuesta para eso. No la hay, mi amigo. Los palestinos surgen después de la guerra del 67, cuando Israel recupera Jerusalén y se cumplen las palabras dichas por Jesucristo en Lucas 21:20, que Jerusalén sería pisoteada por los paganos hasta que los tiempos de los paganos o gentiles se terminaran. Y Jerusalén regresó a manos judías el 6 de junio de 1967, cuando ganamos la guerra de los 6 días. Ese momento Jerusalén vuelve a manos de los judíos. Ahí es donde aparecen los famosos palestinos en escena. A la tierra la llamaron Palestina los romanos, pero ni los árabes ni los judíos la llamamos así. Y ahí se inventan el nombre Palestina. Yo por eso les recomiendo leer este libro, Jerusalén y la Tierra Prometida. Ahora la pregunta es, ¿qué van a hacer los árabes? ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Yo le invito a leer Génesis capítulo 16. Le voy a dar un versículo. ¿Qué dice la Biblia de los árabes? Y luego voy a hablar acerca de Irán e Israel, porque tengo algunos puntos más que tocar. Yo sé que este tema tal vez no lo alcance a desarrollar a plenitud, porque es un tema bastante extenso y el tiempo es cortico. ¿Encontraron Génesis 16? ¿Sí? Yo no. Esperen un rato. Ya. Génesis capítulo 16. Están hablando el Señor, el ángel del Señor, con la mamá de los árabes. ¿Quién era la mamá de los árabes? Ismael. ¿Quién era la mamá de Ismael? Agar, la egipcia. O sea, que los árabes son hijos de madre egipcia y padre arameo. O sea, Abraham era arameo, sumerio o acadio, de esa región de la Mesopotamia, y la madre era egipcia. O sea, los egipcios existen desde antes de los árabes. Ya. Le dijo el ángel del Señor: volvé a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. La palabra sumiso significa Islam, sometido a. Ya, le dijo también el ángel del Eterno: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel del Eterno: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás por nombre Ishmael. Escucha a Dios, Dios escucha, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción. Ahora sí, fíjese el verso 12. Y él será hombre manso, humilde, chévere, cuate, parcero. ¿Qué dice? Fiero. Deténgase. La palabra en hebreo antiguo para fiero es jamás, que significa sanguinario, cruel, violento, asesino, derramador de sangre y rebelde. Jamás. O sea que si usted quiere entender el conflicto del Oriente Medio, váyase al Génesis, mi amigo. Increíble. La palabra jamás aparece ahí, en el mismísimo idioma original, describiendo el carácter de la nación árabe. Fiero, como salvaje, mire cómo lo tradujeron: salvaje, indomable, violento, cruel, asesino, derramador de sangre, asno montés, rebelde. Increíble, mire cómo no es el hombre, es Dios en la misma Biblia que los describe a los árabes como un pueblo salvaje. Su mano será contra todos, para robar y para golpear, dice Rashi, el comentador judío del siglo XVII. Y la mano de todos contra él. Y aquí hay un problema de traducción: delante de todos sus hermanos habitará. En el hebreo no dice delante de, dice en oposición a, o sea, en contra de sus hermanos. ¿Y quiénes son los hermanos de Ismael? Nosotros los judíos. Guerra.
Ahora mire qué es lo que ha pasado. Por más de 4000 años vivimos en guerra contra los árabes y son nuestros hermanos. Bueno, en la guerra, en la Biblia, peleas entre hermanos, Caín y Abel, Jacob y Esaú, Ismael e Isaac. Terrible. Ahora miren, este pueblo ismaelita es el pueblo árabe de hoy. Pero hay un pueblo que es diferente al pueblo árabe. Diferente, no es el mismo. ¿Quiénes? Los famosos Farsim. ¿Quiénes son los Farsim? Los persas. ¿Quiénes son los persas? Los habitantes del Golfo Pérsico, Shah del Arab en árabe. La palabra Mesopotamia proviene de dos palabras griegas, Mesopotamos, que significa meseta entre dos ríos. ¿Cuáles son los dos ríos? El Tigris y el Éufrates. ¿Dónde estaban esos? En el huerto del Edén. Génesis 2:10, habían 4 ríos. Uno era el Hiddekel, hoy llamado Tigris, y el otro es el Éufrates, que se sigue llamando así. Y ahí está un pueblo llamado Irán. Antes se le llamó República de Persia. Luego de la revolución islámica del Ayatollah Khomeini se llamó República Islámica de Irán. Antes se la llamaba Persia. Este país, Irán, tiene 80 millones de habitantes, el doble de Colombia, 80 millones de habitantes. Y hoy en día el presidente de Irán se ha levantado ante el mundo a decir que Israel debe ser borrado del mapa. Hace pocos días atrás el presidente de Irán dijo que Israel es un cáncer maligno que pronto tendrá que ser extirpado. Bueno, no es el primer loco que en la historia quiere acabar con los judíos. No. Primero fueron los amalecitas cuando salimos de Egipto, cuando Moisés levantaba las manos y ganábamos la guerra, las bajaba y la perdíamos. Luego vino Faraón en Egipto, que quiso matar a todos los niños a la hora de nacer. Luego vinieron Amán el perverso en la época de la reina Esther. Posteriormente apareció Antíoco Epifanes en la época de los macabeos. Luego vinieron los romanos. Posteriormente vinieron la Inquisición. Luego vino los rusos con los pogroms, Stalin y compañía. Luego vino Adolfo Hitler. Luego vino un personaje vecino de acá, Hugo Rafael Chávez Frías. Escuche por favor lo que dijo Chávez. Por favor, ponme el audio. Escuche lo que dijo. Hace un año atrás. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Maldigo a Israel desde el fondo de mis vísceras y de mis entrañas. ¿Y dónde tiene el cáncer? En las vísceras. Es que de Dios nadie se burla. De Dios nadie se burla. Ahí tiene. Él no tiene Chávez. Un año después, Chávez no es ni la sombra del día en que estaba declarando eso. ¿Se da cuenta? Maldecir a Israel es maldecirse a uno mismo. Porque cuando tú maldices a un pueblo, maldices al rey de ese pueblo. Y el rey de Israel es Dios, mi amigo. Maldice a Dios. ¿Qué quiere el tipo? ¿Qué quiere el loco, viste? Si acaso no leyó este tipo, la Biblia dice: maldeciré al que te maldiga, bendeciré al que te bendiga. Y la Biblia dice: si el día que el sol deje de brillar de día y la luna y las estrellas en la noche, ese día dejará de ser nación Israel delante de mí eternamente, dice Dios, en Jeremías 31:35. O sea, más fácil es bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. No van a poder. Pero este Chávez y su compadre, el presidente de Irán, creen que van a hacer desaparecer a Israel. No se preocupen. Faraón quedó su ejército hundido en el mar. No se preocupen. Amén. Ahí quedaron en la historia. Todos los imperios grandes de la historia nos vieron a los judíos como cucarachas y pensaron que nos podían aplastar. Pero qué raro. Israel tiene 5.772 años de existencia.
5.772 años de existencia. ¿Y esos pueblos dónde están hoy en día? ¿Egipto qué es? Kefren, Keops y Miquerinos, 3 pirámides y una esfinge. ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¿Dónde están los amalecitas? Desaparecieron. ¿Dónde está Nabucodonosor y los jardines colgantes bellos de Babilonia? Historia. ¿Dónde están los griegos y su intelecto y su mitología? Perdidos, puras ruinas en Atenas y algunas ciudades griegas. Eso nomás quedó de historia para que sepan que existieron. ¿Dónde quedó la poderosa España con su Inquisición? Acabada y hundida. ¿Dónde quedó la Unión Soviética y su matanza de judíos? Con un imperio dividido, la Unión Soviética se dividió. ¿Dónde quedó la poderosa Alemania de Hitler? Dividida en Alemania de Oriente y Occidente, y ahora se reunifican para levantar al anticristo. ¿Dónde va a quedar Irán? Salud. No, sí, mejor dicho. Ese estornuda y me da lugar a un mate. Yerba mate Palermo, que me tenés con hambre y enfermo, Ustedes toman tintico, pues, mijo. Es un mate. Y este cuerno de vaca, por si acaso. Ya escuchen, ¿qué es esto? Cuerno de vaca se llama. Ahora escúchame, mira lo que está pasando. O sea, el problema es serio con Irán. Yo escribí en mi libro eso, precisamente lo que se viene con Irán. Es que, hermano, si hay algo que los judíos tenemos claro, es nuestra historia escrita de antemano. Usted no sabe lo que va a pasar con Colombia de aquí a 10 años. Nosotros sabemos lo que va a pasar con Israel de aquí a 1000, porque ya está escrito. Ese es un privilegio, pero también una gran responsabilidad. Ahora, Israel va a vivir un tiempo de tribulación terrible, sí, pero antes de iniciar la tribulación, se dará a luz una guerra impresionante. Yo quiero que por favor, por unos 4 minutos, vea un documental. ¿Por qué el presidente de Irán quiere acabar con Israel? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué lo motiva a él? Escuche esto. Los musulmanes son 1.200 millones en el mundo. 1.200 millones de musulmanes hay en el mundo y se siguen multiplicando. Ahí está para que vea. Estos predicadores